Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y vamos a la línea telefónica. Ya está el doctor Roberto Castelán con su colaboración de esta semana. Doctor, muy buenos días, qué gusto saludarlo, feliz año. ¿Qué tal, Sonia? El gusto es mío, muy feliz año, muy buen día, Belén, y muy feliz año también. Y pues a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión, pues les deseo un muy feliz año, son mis mejores propósitos. Pues iniciamos, creo, lamentablemente iniciamos mal este año, o lo iniciamos dentro de lo que ya establecimos como una normalidad. Si nosotros contamos el número de lo que se suele llamar homicidios dolosos en la jerga, que también ya normalizamos para contar a nuestros muertos, vemos como los estados de Veracruz, Chihuahua, Guerrero y Baja California iniciaron pues precisamente 2018 con terribles asaltos, terribles matanzas, terribles asesinatos, y digo terribles porque independientemente de la pérdida ya de por sí muy dolorosa de una vida humana, pues en todos ellos ha habido muchísima hazaña. Y por otro lado, estos asesinatos de los primeros días del año, pues ya rondan en los 70 muertos, en los 70 homicidios dolosos. Es decir, iniciamos el año, precisamente el 2018, como terminamos el 2017, matándonos entre nosotros, porque querámoslo o no, es entre nosotros, precisamente como se dice, no entre ellos, sino es entre nosotros quienes nos estamos destruyendo, y nos estamos destruyendo también como sociedad. Por otro lado, la respuesta, si es que podemos hablar de una respuesta del Estado, de los gobiernos, de las autoridades institucionalizadas, pues es muy pobre en el sentido, me refiero en el sentido de la inteligencia que tiene esta respuesta. En los últimos días del año, y de manera sorpresiva, hicieron aprobar una famosa ley de seguridad interior, que pues lo único que hace es hasta cierto punto legalizar o institucional, o darle una carta justamente de legalidad a las acciones que ya desde hace más de 10 años viene haciendo tanto el Ejército como la Marina, que de hecho, dicho sea de paso, no son acciones que hayan contribuido para detener el crecimiento del crimen organizado y todas sus actividades, sino por el contrario, estas se han acrecentado, y han crecido otras paralelas a ellas, derivadas de la actuación del Ejército y de la Marina, ahora una actuación ya legalizada, que tienen que ver con las violaciones, las constantes violaciones a los derechos humanos. Ahí donde ha intervenido el Ejército y la Marina para aparentemente contrarrestar los crímenes del crimen organizado, pues vemos un crecimiento en las violaciones a los derechos humanos. Entonces, la respuesta institucional, por supuesto, a este tipo de situación que vive México, de enorme violencia, de terrible violencia, pues no es una mayor violencia, y no es una mayor violencia legalizada o institucionalizada. Yo creo que el Estado mexicano ha estado dejando de lado muchísimas posibilidades para resolver estos problemas, y con la falacia de combatir al crimen organizado, pues le ha estado dando más poder también al Ejército, a las Fuerzas Armadas y a la Marina. De otra manera no se explica, y yo lo he pensado muchísimo desde que salió la noticia, por qué un ejército como el Ejército Mexicano, que es un ejército que vive tiempos de paz, es decir, no está amenazado por una potencia extranjera, compra misiles para guerras de alto alcance, y torpedos para su marina,
cuando, como nosotros lo estamos viendo en los casos que ya cité, Veracruz, Chihuahua, Guerrero y Baja California, la violencia está en nuestras calles. No veo cómo el ejército va a soltar misiles en las ciudades, como cualquier ciudad de estos estados que mencioné, o como Guadalajara, o como el Distrito Federal. Yo creo que las soluciones que está tomando el Estado ya están rayando en lo absurdo. Y lamentablemente también pues estamos iniciando el año, como todos sabemos, teniendo los primeros lugares a nivel internacional en desaparecidos, en asesinatos a periodistas, en feminicidios y en explotación sexual infantil. Son primeros lugares que poco nos honran como nación, pero en lo que nos corresponde a nosotros como jalisciense, tampoco tenemos el honor, ese deshonroso honor de tener como Estado también de estar dentro de estos primeros lugares. Como Estado nos hemos convertido en un Estado que asesina mujeres, en un Estado feminicida y en un Estado que trata muy mal a los niños. Las principales víctimas de esta violencia, si hacemos a un lado a eso que las autoridades llaman a los grupos que se matan entre ellos, si hacemos a un lado a estas víctimas directas de la violencia, podemos decir que en Jalisco quienes están padeciendo más directamente la violencia que se vive en todo el país son los niños y las mujeres. En Jalisco ha crecido el niño de huérfanos, el niño de madres, el número de huérfanos, el número de madres que esperan, el número de esposas convertidas en viudas. En otras palabras, en Jalisco son los más débiles quienes padecen la violencia. Nos hemos ensañado en contra de los más débiles. Por otro lado, en Jalisco también, junto con otros estados de la República, ha crecido una enorme red de prostitución infantil y una red de producción y de distribución de material pornográfico, en los cuales incluyen los famosos paquetes, los packs que le llaman los jóvenes, que es un tipo de pornografía infantil que, como dicen las autoridades, circula entre ellos, jovencitos de secundaria y de preparatoria, que se toman fotografías o que se producen escenas sexuales entre jovencitos y que las mandan por paquetes a sus grupos de amigos. Sin embargo, obviamente estos paquetes normalmente terminan en manos de distribuidores internacionales de pornografía infantil, quienes pues están haciendo un gran negocio. Y esto quiero tomar como referencia también porque nosotros estamos muy metidos en combatir la violencia con violencia, el fuego con gasolina, y hemos de esta manera descuidado la educación y la cultura como formas más eficaces para combatir, por un lado, la violencia y, por otro lado, detener el creciente número de víctimas, porque quiero hacer hincapié en esto. Lo que está sucediendo es que el número de víctimas infantiles está creciendo en el estado de Jalisco. Podemos decir inclusive que son víctimas inconscientes de que son víctimas. Todas estas jovencitas y todos estos jovencitos que están enviando sus fotografías desnudos, sus videos teniendo relaciones sexuales entre grupos o entre ellos, entre jovencitos, pues son víctimas también de esta cadena de criminales y eso no lo estamos combatiendo por ningún lado. Abandonamos la educación y la cultura como herramientas para la formación del ciudadano. No estamos protegiendo a nuestros niños, a nuestras niñas, pero tampoco estamos formando ciudadanos a través de la educación y la cultura. Me refiero a que la educación y la cultura deben de entrar de lleno en el espacio inmediato de los jóvenes. Debe ser parte de su prioridad y no convertir estos temas en materias a los cuales los mismos niños rehuyen, porque la mayoría de las escuelas, tanto primarias, secundarias como preparatorias, dicen tener pláticas, seminarios y algún tipo de instrucción dedicadas a los jóvenes. Sin embargo, estas, como hemos visto, sirven más bien para cubrir ciertas currícula
pero que no tienen el impacto que estamos esperando. No estamos construyendo jóvenes para la democracia, no estamos construyendo ciudadanos, no estamos protegiendo a nuestros niños y niñas a través de la educación y la cultura. Nos falta mucho para organizar una educación estructurada a través de una línea por la paz, una educación para la paz, es decir, no como una materia optativa o como una serie de materias que se den por ahí eventualmente, sino como el centro, el eje de la educación debe de ser la educación para la paz. Y todos los programas, todos los proyectos culturales de los distintos niveles de gobierno y escolares debe de ser por una cultura contra el odio. Necesitamos una formación para contribuir a la democracia, porque sin ciudadanos, obviamente, no va a existir la democracia. El periodo electoral, si nos ponemos optimistas, puede ser una posibilidad para construir una nueva visión, para terminar con esta violencia ya institucionalizada. Este es mi comentario para el día de hoy, iniciando este 2018. Muchas gracias. Un tema que pues nos llevó prácticamente todo el 2017, doctor, y con el que arrancamos preocupados de que no nada más no se ve cómo pueda resolverse, sino vemos cómo todos los intentos por todos los frentes, y que usted prácticamente los describe, pues han fracasado en lo que tiene que ver con la prevención, las alertas, los mecanismos especiales, y bueno, este último golpe que podríamos decir en tema de seguridad, que es el tema de la Ley de Seguridad Interior, y que por lo pronto pues ya lo hemos visto en el caso de Jalisco con el más reciente o esta efervescencia que se ha dado en la zona de la costa, en donde hasta los mismos alcaldes del PRI se han sumado a la exigencia del retiro de los militares. Claro, el problema es que ya normalizamos la violencia, o sea, la violencia es la hicimos parte de nuestra vida, y al hacer leyes o leyes aparentes en contra de la violencia, pues son leyes que caen dentro de esta misma normalización, es decir, son leyes que no va a resolver lo que ya normalizamos, sino que es como una especie de agujero negro que está absorbiendo todo. Este tipo de leyes no van a resolver absolutamente nada. Y quiero poner un ejemplo muy rápidamente y muy inmediato. El asesinato de Alejandra Castellanos, un feminicidio, un terrible, horrible feminicidio como otros que han movido a nuestra sociedad. Alejandra estaba bajo la protección institucional, tenía protección institucional. ¿Por qué no funcionan todos estos elementos de protección institucional, todos estos elementos de leyes? Porque ya para nosotros como sociedad se nos hace muy fácil, porque a ellos nos acostumbraron solucionar todos nuestros problemas con la desaparición física del otro. Esa sencilla palabrita, esa simple frasecita que dice es entre ellos y que ha sido repetida hasta el cansancio desde hace más de 10 años por todos los presidentes, por todos los niveles de gobierno, nos ha llevado a pensar de que si los problemas los podemos solucionar entre nosotros, lo vamos a hacer con violencia, y eso es lo que hay que erradicar, y para eso no nos van a servir grandes leyes de seguridad interior ni mecanismos incompletos como estos que sacaron contra el feminicidio y todo ese tipo de protecciones que sencillamente no sirven para nada mientras no combatamos directamente el núcleo del problema. Así es. Doctor, muchísimas gracias, un placer escucharlo y bueno, pues atentos sin duda a este tema que seguirá siendo el principal en la agenda de Jalisco. Buen día. Lamentablemente. Así es. Muy buen día. Muchas gracias. Roberto Castelán, nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información.